La semana pasada hablábamos un poquito de lo que está sucediendo y pensaba y comenzaba en la introducción de la semana pasada cuán frágiles somos y pareciera que a medida que van avanzando los días nos damos cuenta que somos más frágiles de lo que pensábamos y que toda la ciencia, que todo lo que el hombre en su capacidad intelectual, en sus capacidades científicas, aún no logra tener control de las cosas y de sus alrededores y de lo que nos acontece. Y vimos la semana pasada en este libro que es genial, el libro de Éxodos, y tener el privilegio de poder llevarlos a través del libro de Éxodo para mí ha sido extraordinario y está haciendo, lo estoy viendo como más emocionante que nunca este libro. Génesis es el comienzo, pero Éxodos es la libertad del pueblo de Israel de esclavitud, y pudimos ver la semana pasada que Dios está en control de todas las situaciones, aún en medio de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Hoy escuchaba que hoy me llegó un correo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina diciendo en cualquier momento se van a cerrar, tengan cuidado para los que están, como estuve viviendo allá, la embajada tiene mi correo, entonces en cualquier momento se va a cerrar, El Salvador ya cerró la entrada, y si alguien ha estado en países que han estado con el coronavirus van en cuarentena, y uno se detiene a pensar por un momento y dice, wow, ¿qué está pasando? Y pienso que en los tiempos de Moisés y del pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto, y vimos la semana pasada que en un momento muere José, muere su generación y muere el faraón, y de repente viene un faraón que ya no conoce a José. Ya se ha olvidado de lo que es el pueblo de Israel, y comienza a ver que el pueblo de Israel empieza a multiplicarse en Egipto. Y claro, nosotros que conocemos la historia de Génesis sabemos que al multiplicarse el pueblo de Israel, ¿qué está sucediendo? Se está cumpliendo lo que Dios le dijo a quién en Génesis. Sí. ¿Qué le dijo? ¿Cuán grande iba a ser el pueblo o la familia, la descendencia de Abraham? ¿Se acuerdan el número que le dio Dios? ¿Cómo? Sí, las estrellas. Y le dio dos números, las estrellas y ¿qué más? Y la arena. Y miren, es en medio del cumplimiento de este pacto, de esta promesa que Dios ha hecho con Abraham, que va a comenzar a venir una aflicción sobre el pueblo de Israel. Va a comenzar a ser oprimido porque este faraón va a pensar, wow, se están multiplicando, así que lo que vamos a hacer es que vamos a oprimirlos, vamos a ponerle cargas duras. Y lo que nunca imaginó el faraón es que detrás de la escena hay un Dios todopoderoso que tiene todo en control. Y el pueblo de Israel, en vez de dejar de multiplicarse con la presión que le pone, ¿qué sucede? Se multiplica más. Y al multiplicarse más dijeron, pues vamos a oprimirlo más, y finalmente pone una ley de ponerlos en esclavitud. Dureza extrema. A hacer ladrillos y a construir ciudades para Egipto. Miren, la esclavitud significa que uno deja de tener derechos. También creo que la esclavitud te detiene, ya no puedes pensar en tu futuro, no puedes tener sueños ni nada, porque simplemente tenés que cumplir con lo que ha establecido, y lo que se ha establecido es dureza extrema. Podemos preguntarnos por un instante qué habrá pensado el pueblo de Israel en medio de todo esto, en medio de toda esta opresión, y lo que vimos es que Dios estaba en control. El pueblo sigue multiplicándose, entonces decide el faraón traer a dos mujeres que son las parteras. ¿Y qué le va a decir a estas parteras que tienen que hacer? Maten a los varones.
Pienso en cuanto no ha cambiado mucho porque hoy en día lo que el ser humano, a pesar con toda la ciencia que tiene, y una de las luchas que hay en el mundo entero hoy en día es el aborto. Las mujeres que quieren tener el derecho de matar a los bebés. Y estas dos mujeres que encontramos que ellas decidieron hacer lo que le agradaba ¿a quién? A Dios. Poniendo sus propias vidas en riesgo, poniendo la vida de su familia en riesgo, pero ellas decidieron por Dios. Y Dios las prosperó. Dios bendijo a ellas y a sus familias. Mujeres, tomen notas. Si deciden, decidan por Dios. Si deciden hacerle caso a alguien, que sea a Él. Y obedecer a sus mandatos. Finalmente va a establecer una ley que todos los bebés hombres deben de ser arrojados al río. Inevitablemente para mí no puedo dejar de pensar que esto no es nada más y nada menos que la maquinación del enemigo, tratando de eliminar a estos bebés, porque él sabe que si logra eliminar a los varones después de una generación, se acaba la descendencia y se acaba la posibilidad de que venga el libertador y el libertador de libertadores. Porque de aquí va a venir y va a introducirnos a este capítulo 2 del libro de Éxodos. Y si tienen sus Biblias, las voy a invitar que lo abran ahí si no lo han abierto ya. Y en esta noche vamos a ver justamente a Moisés, el libertador. Y tengo un pequeño bosquejo simple de lo que vamos a ver en esta noche del capítulo 2, Moisés el libertador. Vamos a ver su nacimiento del versículo 1 al 10. Vamos a ver su mala decisión también del versículo 11 al 14. Y finalmente vamos a ver su huida del versículo 15 al 24. Lo que puedo ver que en todo esto es que Dios tiene un plan que es soberano y se está cumpliendo aún. Esto va a dar lugar para que venga Moisés, para que Moisés nazca, también para que Moisés se prepare y sea equipado para poder ser el libertador que Dios quiere que él sea. Nada le sorprende a nuestro Dios. Él está en control y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, podemos estar seguros de que aunque nosotros no sabemos lo que está pasando, Dios sí sabe lo que está pasando. Miren, Dios no se levantó una mañana y prendió el canal 34 y dijo a sus ángeles, uy, miren lo que está pasando, el coronavirus. Tráiganme las máscaras, por favor. ¿Sucedió eso? Claro que no. Claro que no. Es más, esto Dios lo tenía y lo hemos tenido escrito por miles de años. Estas son las señales de los últimos tiempos. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos correr y como cantábamos, no hay mejor lugar que estar a los pies, pero hoy más que nunca necesitamos correr a los pies del Señor Jesús, a la luz de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. La palabra de Dios cada vez se hace más viva. La palabra de Dios ahora todos de repente, tal vez te ha pasado, ¿no? ¿La Biblia no dice algo de esto que está sucediendo? Sí, la Biblia dice algo que está sucediendo. ¿Y qué dice? No, tuve un compañero de trabajo que no alcancé a llegar al trabajo. ¿Qué dice la Biblia de Apocalipsis y de los últimos tiempos? ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando no es nada más y nada menos de lo que la Biblia dice. Dios tiene un plan y vamos a ver el plan que Dios tiene para Moisés, pero te pregunto en esta noche,
Y espero que pienses conmigo en esta noche que así como Dios en medio de la opresión, en medio de todo lo malo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel, Dios decidió levantar a Moisés. Tenía un plan especial para una persona y un trabajo, una labor que tenía que hacer. No solamente para Moisés, para los papás de Moisés, para los tíos de Moisés, todos tuvieron un rol. Y te pregunto a ti en esta noche, ¿cuál es tu rol en este momento? A luz de todo lo que está sucediendo, yo quiero decirte, por si no sabías, Dios tiene un plan. Y es más, tal vez todos los acontecimientos de tu vida, en tu vida, no han sido nada más y nada menos que Dios capacitándote para la tarea que Él tiene, para que solamente, y eres tú la única persona que puede cumplir con esa tarea que Él tiene específicamente para ti. Te formó y te hizo único y sí, y te salvó, pero también tiene una tarea específica que solamente tú puedes hacer. Capítulo 2 de Éxodo, versículo 1. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y aquí comenzamos a ver los primeros rasgos de Moisés, tal vez como argentino. ¿Saben quién escribió el libro de Éxodo, verdad? ¿Quién escribió el libro de Éxodo? Moisés. Y entonces él está escribiendo de su propio nacimiento, ¿verdad? ¿Y qué va a decir Moisés? Dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso. ¿No? Podemos ver como, wow, Moisés va a describirse a sí mismo como un bebé hermoso. Yo pensaba, ¿qué tal? Y miren, y pareciera que viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Y yo pensaba, wow, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera nacido en vez de Moisés? ¿No? Tal vez hubiera dicho, oh, este está medio feíto, va para el río, ¿no? No, pero Moisés, como era hermoso, dijeron, no, lo vamos a resguardar lo vamos a esconder 3 meses. Aquí no nos lo dice, pero más adelante en el capítulo 6, versículo 20 del libro de Éxodo, nos deja saber los nombres de estas 2 personas. Para mí es interesante que el varón es de la familia de Leví y que la mujer es de la familia de Leví y es de la tribu de Leví que van a venir los sacerdotes. Y es ahí donde va a venir también Moisés. Creo que los roles de mamá y de papá en la vida de Moisés van a ser claves y fundamentales para el rol y para el plan que Dios tiene para Moisés. De igual manera hoy nosotros como padres tenemos que mirar que nuestros hijos tenemos un rol, tenemos que inculcarles a ellos nuestro sacerdocio, tenemos que darle a ellos la palabra de Dios, tenemos que darle a ellos la oración, tenemos que darle y mostrarles a Dios. Capítulo 6, versículo 20 dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio luz a Aarón y a Moisés, y a los años de la vida de Amram fueron 137 años. Así que podemos ver que el papá de Moisés era Amram y Jocabed su mamá. La palabra Amram significa pueblo exaltado y Jocabed, Jehová es honor. Y creo que demostraron su fe en Dios al tomar esta decisión de esconderlo. Porque el mandato de Faraón había sido claro, que ni bien naciera ni veían que era un hombre, tenían que echarlos al río, al Nilo. Pero ellos decidieron esconderlo por 3 meses.
quiero rescatar una vez más que Moisés nació en un mundo difícil, donde no era fácil para sus papás tomar las decisiones que tomaron, donde no solamente estaba establecido por ley que él tenía que morir, pero estaba ya encima de ellos la esclavitud y la opresión. Claro, una decisión difícil, tener que entregar a tu hijo al río, pero también una decisión difícil al mirar, y pienso que pensarían, ¿no? Yo me imagino que en algún momento se tuvieron que sentar tal vez en la mesa y tener una conversación. Amram y Jocabed, ¿qué hacemos? Lo tratamos de esconder, pero ¿qué tal si lo escondemos? Lo tratamos de esconder y nos denuncian y entonces vamos a morir nosotros. ¿Y qué tal de nuestros otros hijos? Y me imagino que tuvieron que tener esa conversación. Creo que nosotros hoy en día también hay conversaciones que son difíciles que tenemos que tener. Estándares que necesitamos establecer en nuestro hogar. ¿Qué vamos a hacer? Esto también me da esperanza y ánimo para encaminar a mis hijas en el camino del Señor. Porque también veo y yo pienso por mis propias hijas y pienso lo que está sucediendo en el mundo entero, qué es lo que ellas van a enfrentar, las decisiones que ellas van a tener, lo que se les quiere inculcar en las escuelas, y a veces me da miedo, me da temor. Pero esta historia me reconforta y me deja saber, pues Dios tuvo un plan en un momento mucho más difícil con Moisés y salió adelante. Y seguramente mis hijas de igual manera lo van a hacer, manteniéndonos nosotros como familia en la roca, que es Cristo Jesús. Las tormentas van a venir, los ríos se van a desbordar, pero las casas que se van a mantener firmes son aquellas casas que estén establecidas sobre la roca, porque si estableces tu casa sobre la arena, si no hay un fundamento sólido, entonces te va a llevar la marea. Versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y yo pensaba, ¿cómo haces para esconder a un niño, a un bebé 3 meses, no? Y al mismo tiempo, así como tuvieron una conversación para decidir, lo vamos a resguardar, creo que tuvieron que tener otra conversación en la cual involucró la decisión de decir, vamos a ponerlo en el río. Vamos a tejer una canasta, la vamos a pintar con brea y vamos a ir a la orilla del Nilo y vamos a poner a nuestro hermoso bebé ahí y lo vamos a dejar ir. Los temores que tenemos con nuestros propios hijos son también reales. Pero miren, yo pienso que cada vez que yo llevo a Melanie todos los días a la escuela en la mañana y le doy un beso y es casi como que ponerla en una canasta y decirle, Señor, cuídala. Porque va a tener maestros que van a tener ideas diferentes, que le van a querer inculcar cosas diferentes, que van a creer en el aborto, que van a querer que ella crea en el aborto y ya van a haber maestros que le van a imponer diferentes cosas y tal vez le toque un maestro homosexual o tal vez una maestra lesbiana y es en parte como decir, Señor, y creo que es el ejercicio aquí de la fe de los papás de Moisés, también nuestro ejercicio hoy en día de simplemente ponerlos en las manos del Señor y decir, pues acá está.
Creo que la decisión de hacer eso también es el momento que entendemos y comprendemos que nuestros hijos no son del todo nuestros. Y el enemigo me ha golpeado muchas veces en este sentido. Cuando nacieron tanto Melanie como Leslie en Argentina, a veces por semanas el enemigo me golpeaba diciendo, mira tus hijas, ¿por qué las trajiste aquí? ¿Por qué las estás sometiendo a esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué? Y yo, y no van a tener las oportunidades, y no va a hacer esto, y no van a hacer el otro, y ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? Y no le puedes dar esto, y no le puedes dar el otro. Tal vez tengas tú alguna lucha parecida. Pero recuerdo una vez manejando en el auto y el Señor hablándome en este aspecto mientras le decía, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y el Señor dejándome saber, mira Leo, antes que fueran tus hijas, son mis hijas. Antes que fueran tus princesas, ellas son mis princesas. Si vos pensás que las podés cuidar, yo las puedo cuidar mucho mejor. Preocúpate menos y ocúpate más. Versículo 4 dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y pienso, esta es una hermana de la mamá de Moisés, de Jocabed. Es la tía. Y pienso, o sea, es la familia, están todos involucrados. Es la tía de Moisés y ella va a ponerse, está más de lejos. Pienso también en nosotros como tíos que tenemos sobrinos, que tenemos que tal vez, aunque los tenemos lejos, pero tenemos que tal vez tratar de hacer nuestra parte para acercarlos al Señor, para que puedan cumplir con la tarea, con lo que Dios ha impuesto para nuestros sobrinos. La tía estaba ahí y aunque de lejos a la distancia estaba observando. Versículo 5 dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Yo creo que cuando los papás de Moisés pusieron a Moisés en la canasta y lo dejaron en el río, lo dejaron en las manos del Señor, y creo que Dios iba navegando aquella pequeña canasta. Yo pienso que tiene que haber habido corrientes en el río, ¿no? Me imagino la canasta yendo por al lado de una piedra y la tía tal vez agarrándose la cabeza como diciendo, ay, que no vaya, porque si golpea esa piedra tal vez, y viendo tal vez entre los juncos y que no se vaya a estancar y que no la vaya a agarrar la corriente, pero Dios en todo esto va navegando hasta que llega a las manos de esta criada, y cuando abre en ese momento Dios pellizca a Moisés. No es cierto, Dios no pellizcó a Moisés, es mi imaginación. A veces van a darse cuenta que imagino demasiado, pero en el momento correcto Moisés va a alargar el llanto y en ese momento van a tener compasión de Moisés. Versículo 7 dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, una vez más la tía, metiche la tía, no, no es cierto. Sí, y iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Qué buena idea, ¿no? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó, ¿a quién?
Sí, a Jocabed, a la madre del niño. Sin dudas esto debe de haber sido, de haber sido días llenos de emociones encontradas, desde extrema tristeza, de extremo dolor, a de repente extrema alegría. Cuando le traen a la mamá de Moisés, a Moisés de vuelta y dicen, ¿sabes qué? La hija del faraón quiere que tú críes a lo que ella dice que es su hijo, pero nosotros sabemos que es tu hijo. Y no solamente le va a dar la oportunidad de criarlo a la mamá, de volver a tenerlo en sus brazos, sino que encima le van a pagar por hacerlo. Versículo 9. A la cual la hija de Faraón lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y yo pienso, o sea, esto es inevitablemente, esto es Dios. En medio de todo esto, Dios está en control y está manejando la situación y va a hacer que Moisés vuelva a su mamá y que su mamá lo críe y que encima le paguen por hacerlo. Todas las mamás dicen, oh, ojalá me pasara, o sea, me pagaran a mí por hacerlo. No se entusiasmen. No, pero creo que lo importante es la crianza y esto es lo que quiero rescatar, que miren, Moisés va a después ser entregado a los egipcios, pero este periodo de tiempo aquí donde él vuelve a estar, y no tenemos mucha información de este tiempo, pero creo que este tiempo es fundamental para lo que va a ser la vida y el propósito de la vida de Moisés finalmente, la crianza, lo que estos dos padres de esta tribu sacerdotal le van a inculcar a Moisés de tal manera que cuando Moisés crezca y él tenga toda a su disposición, porque va a crecer entre los egipcios y va a ir a la mejor universidad y va a tener todo el poder y va a luchar, va a ser guerrero entre los egipcios y va a ser ganador y va a incluso estar en la línea, para muchos comentaristas, en la línea para ser el próximo faraón incluso, porque se cree que el faraón que estaba en este momento gobernando no va a tener hijos varones y el próximo en la línea directa habría sido Moisés. Pero Moisés, ya teniendo unos 40 años de edad, no va a dejar de sentir su pertenencia al pueblo de Dios. Y tenemos que preguntarnos de dónde salió eso, quién le inculcó eso. Yo creo que fueron sus papás en este momento. Y papás, lo que dicen las escrituras, que encaminemos a nuestros niños en su camino para que cuando sean grandes no se aparten de él. Creo que es lo que hicieron los padres aquí con Moisés y es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Madres, si tienen la oportunidad de poder estar en casa y de inculcarle a sus hijos los valores cristianos y darle la Biblia y darle la oración, les animo a que lo hagan. Yo sé que vivimos en una sociedad donde esto es extremadamente difícil. Pero aunque les toque trabajar, no olviden, ambos, papás y mamás, no olvidemos de nuestro rol principal, que es encaminar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Versículo 10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y no estoy seguro a qué edad sucedió esto, pero evidentemente fue después de que Moisés tenía la capacidad de pensar, se le pudo inculcar y entendía y comprendía. Fue el hijo adoptado por la hija del faraón.
Hay un paralelo a este pasaje en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 7. Y, y quiero rescatar, si quieren anotarlo, anótenlo, es en capítulo 7, versículo 20 al 29. Por un tema de tiempo no lo vamos a leer todo, después lo pueden leer en su casa, pero quiero rescatar el versículo 22 que dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Tenemos evidencia extra bíblica de un historiador secular, Josefo, y él menciona a Moisés como un general en las batallas de Egipto, como un ganador, como un gran soldado egipcio. En la mejor universidad, miren, hasta el día de hoy están tratando de descifrar los avances egipcios para la momificación. Hoy en día podemos ir a museos y ver algunos de estos faraones. Todavía están tratando de descifrar cómo hicieron las pirámides. Las pirámides ya estaban construidas cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto. Y entonces su conocimiento, su ciencia, Moisés fue a esa universidad, estuvo y tenía todo el conocimiento y tenía también todo el poder. Moisés creció como príncipe. Tenía todo a su disposición. Fama, fortuna, poder, guapo. Hay historias extrabíblicas que dicen que las personas se quedaban como observando a Moisés por su belleza. Yo pienso, muy similar a lo que me sucede a mí. Mentira. Yo como Moisés también soy argentino. No. Pero, y miren, teniendo todo esto, Moisés va a pensar correctamente que Él es el elegido, que Él es el libertador, pero lo va a hacer de una manera equivocada. El libro de Hebreos, incluso el domingo que viene vamos a ver esta porción de Hebreos con Sergio, así que no voy a tomar mucho tiempo en ella, pero también es un paralelo de este capítulo 2 en el libro de Hebreos. El capítulo 11, versículo 23 al 26 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y miren, habla de la fe de los padres. Y por eso les decía anteriormente, los padres ejercitaron su fe al guardar a Moisés, ejercitaron su fe al ponerlo en la canasta. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Miren, siendo ya grande y teniéndolo todo, rehusó, o sea, él rechazó ser el hijo del Faraón. Rechazó tal vez la gloria, rechazó ser el número 1 en el mundo, en el imperio egipcio, que era lo más. Escondiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Egipto en las escrituras siempre es una imagen del mundo y del pecado, y Moisés va a rehusar, va a dejar todo eso a un lado, lo que hoy en día muchos de nosotros estamos corriendo detrás. Espero que no sea nuestro caso, ¿verdad? La fama, la fortuna, el poder. Moisés, teniéndolo todo, decidió dejarlo para ser maltratado con el pueblo de Dios y decidió no gozarse de los deleites temporales del pecado. Él eligió lo eterno, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Saben cómo se sostuvo Moisés? Como que estaba viendo a Dios.
¿Cómo nos mantenemos nosotros en estos momentos difíciles? Pongamos nuestras miradas en Él, en Dios. Pensemos menos en los tesoros terrenales y pensemos más en nuestro galardón eterno. Pasemos menos tiempo corriendo detrás de nuestras pasiones y pasemos más tiempo tal vez de rodillas y en las Escrituras conociendo más a nuestro Dios. Moisés va a darse cuenta que él tiene una identidad, que él le pertenece a Dios. Moisés va a tener unos 40 años cuando sucede esto. Versículo 11 de Éxodos dice: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Moisés va a salir del palacio, va a salir de toda su gloria, de todo su reinado, de todo su conocimiento, de todo lo que lo rodea, y va a observar, va a mirar a su pueblo y va a ver que están oprimidos, que están en esclavitud. Y observó a un Egipto que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y Moisés, puedo ver su poder, su valentía, también su sed de justicia, pero va a tomar, en este momento, y esta es parte de las malas decisiones de Moisés, donde él va a decidir por su propia cuenta y va a decidir hacer las cosas por sus propias fuerzas y no esperando en Dios. Lo que estaba sucediendo estaba mal, pero lo que hizo Moisés estuvo peor. Dice este versículo que Moisés miró para todas partes, pero evidentemente alguien lo vio porque alguien lo va a acusar. Y a veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien cuando estamos haciendo las cosas mal y pensamos, bueno, como nos estamos saliendo con la nuestra, o sea, y nadie está viendo lo que yo estoy haciendo, y pensamos, bueno, pues, y miramos para todos lados y pensamos, bueno, no me han atrapado, entonces puedo seguir en mi pecado, puedo seguir en esto. Pero miren, Moisés se olvidó de mirar para arriba. Porque ahí está el que todo lo ve, en todo momento, con luz o sin luz. Hechos capítulo 7, versículos 24 y 25, el paralelo que les mencioné anteriormente, dice: y al ver a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Miren, cuando Moisés mató al egipcio, él pensó que el pueblo de Israel iba a entender que él era el libertador. Él pensó, ellos se van a dar cuenta que yo estoy de su lado, de que aunque crecí con los egipcios, mi corazón está con el pueblo de Dios y que estoy viendo la opresión y yo quiero liberarlos, pero lo va a hacer por sus propias fuerzas. Versículo 13 y 14 dice: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros?
¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Me agarraron. Moisés pensaba que él estaba listo para salvar al pueblo de Israel. Pensaba que el pueblo de Israel iba a entender lo que él estaba haciendo. Pero miren, rápidamente, y creo que esto es un gran problema, esta es la mala decisión de Moisés cuando decide hacer las cosas por sus propias fuerzas. Pienso que también es muchas veces nuestro error cuando ante diferentes circunstancias, aunque justas o injustas que sean, nosotros decidimos tomar medidas por nuestras propias fuerzas y no oramos ni esperamos en el Señor. Y al tiempo nos damos cuenta que cometimos un gran error. Creo que no pasó mucho tiempo para que Moisés se diera cuenta que lo que había hecho estaba equivocado. Dios puso a Moisés en un lugar privilegiado por 40 años para hacer tal vez lo máximo, lo más de todo en educación, en filosofía, en fuerzas, en guerra, en conocimiento, en fortuna, en poder, en todo. Y Moisés pensó, yo estoy listo. Y Dios va a decir, no, Moisés, no estás listo todavía. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Llegaron temprano. Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijos, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Miren, Madián es el desierto extremo, o sea, ahí no hay ni piedras, o sea, no hay nada. Y inteligente el papá porque dice, vayan a buscarme a ese egipcio, o sea, ¿dónde van a encontrar un partido mejor? Vayan y tráiganlo. ¿Cómo lo dejaron escapar? Las defendió, les dio agua. Me imaginaba esta escena y no tenemos mucho tiempo para explicarle mi imaginación, pero yo me imagino aquí y pensaba en esa imagen de Moisés sentado ahí junto al pozo, tal vez antes que llegaran las hijas de Madián y los pastores y seguramente pensando en sí mismo, ¿qué hice? Lo tenía todo. Lo tenía todo. Mi fama, mi fortuna. Y miren, Moisés está sentado ahí y no tiene nada. Tal vez está cuestionando con Dios, tal vez está pensando, pero yo pensaba que era el libertador, ¿cómo no se dieron cuenta? Soy el guerrero más calificado, tengo más conocimiento que todos ellos juntos, soy el único del pueblo de Israel que ha ido a la universidad. El único que está preparado y equipado para sacarlos de la esclavitud soy yo, y ¿cómo no se dieron cuenta? Creo que a veces podemos estar demasiado calificados para poder ser usados por Dios. En el momento que pensamos que nuestras virtudes o lo que nosotros somos o obtenemos, y que porque lo que nosotros tenemos y nuestro conocimiento y lo que se nos ha dado, entonces pensamos que ahora lo puedo hacer por mis propias fuerzas, ahora yo tengo la habilidad, ahora yo lo puedo hacer y es yo.
Y Dios está ahí pensando y es mi plan, es mi mundo. Yo te hice, yo te creé, yo tengo un plan para ti. Y ahí estamos nosotros pensando, Señor, o sea, yo sé que te sacaste la lotería conmigo, así que aquí estoy. Y cuando pensamos de esta manera es porque estamos pensando demasiado de nosotros mismos. Y cuando pensamos que somos demasiado, entonces dejamos de ser sensibles a Dios, dejamos de buscarle porque no tenemos necesidad, porque tenemos el conocimiento o porque tenemos el don. Y ya Dios no es tan necesario. Me imagino a Moisés abatido, pero en realidad aún aquí Dios todavía está trabajando. Lo va a llevar 40 años al desierto. 40 años para levantarlo y Moisés pensar que él era alguien grande, poderoso, el libertador. Y después Dios lo va a llevar al desierto para que Moisés se sienta como se sentó en ese pozo y se diera cuenta que Moisés, sin mí, tú no eres nadie. Sin mí no eres nada. Y hermanos, de igual manera, no importa cuántos años tengamos en la iglesia, no importa cuánto conozcamos de las escrituras, no importa cuánto hayas enseñado o a cuántas escuelas haya ido, no importa qué también enseñes o hables o tengas o qué cantidad de dinero tengas o los números en tu cuenta bancaria, no significan y no son nada si no tienes a Dios. Versículo 21 dice, y Moisés convivió en morar con aquel varón, y él dijo a su hija, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y escondió después, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Podemos ver la huida de Moisés al desierto donde no hay absolutamente nada y él va a estar ahí otros 40 años. Cuando le nace un hijo lo va a llamar Gersón. Y miren, puedo ver aquí tal vez el sentimiento, la emoción, tal vez es simplemente mi imaginación, pero este sentir de Moisés de que soy un forastero, aquí yo no pertenezco. Mi ciudadanía está con Dios. Lo que me inculcaron mis padres, eso es quien soy yo, ahí está mi identidad está con Dios y aunque estoy aquí, me siento que soy un forastero. Y hermanos, yo espero que nosotros nos miremos mientras estamos aquí en la tierra y mientras vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y podamos pensar de la misma manera. Nosotros somos forasteros en esta tierra, estamos aquí de paso. Nuestra ciudadanía es celestial, nuestra ciudadanía es eterna. Dios va a escuchar, y aquí dice que Dios oyó y se acordó del pacto de Abraham. Obviamente Dios no se olvidó, y esto es, a veces tenemos este tipo de escritura donde dice Dios se acordó, como si Dios se hubiese olvidado. Obviamente Dios es omnisciente, o sea, Él lo sabe todo, Él no se olvidó, pero es la única manera humana que nosotros tenemos de describir que Dios va a comenzar a hacer algo al respecto.
en nuestra mente y mirándolo desde la perspectiva humana, nosotros pensamos Dios se acordó, pero en realidad mirando de la perspectiva de Dios, estaba todo en mi plan. Porque Él lo veía todo desde el principio, desde Génesis hasta este momento. Y Dios lo ve todo desde Génesis hasta este momento en tu vida. Creo que Moisés se había dado por vencido. Seguramente Dios pensó, se me pasó el tren, me equivoqué, la he regado tantas veces que Dios ya no quiere saber nada conmigo. Y tal vez tú estás aquí hoy pensando de la misma manera. Sabiendo que Dios te ha llamado, sabiendo que Dios tiene un plan, un propósito para tu vida, pero la has regado, has pisado la banquina tantas veces y tal vez te encuentras en el medio del desierto, tal vez te sentís que estás sentado ahí en el pozo pensando, no hay nada para mí. Yo quiero decirte, tal vez está todo por delante. Tal vez has estado buscando tu satisfacción en todos los lugares equivocados y lo que necesitas hacer es ir hacia Dios. Después de estar 40 años preparados y después de estar 40 años dándose cuenta que no era nadie, recién ahora Moisés está preparado. La semana que viene vamos a ver el llamado de Dios a Moisés. Un asesino. Y Dios le va a decir, Moisés, no he terminado contigo. En el desierto, pensando, y me imagino contándole la historia a Gersón de lo que él era y las batallas y a todos los que estaban a su alrededor, las noches alrededor del fuego, Moisés diciendo de cómo era el palacio de Egipto, cómo subía a las pirámides y bajaba y veía y cómo le daban aire y cómo le daban de comer uvas y él era el príncipe y él era el rey y me imagino contando todas esas historias y me imagino las personas mirándolo ahí y él sintiéndose tal vez a la noche ya durmiendo pensando y estoy en el desierto. No hay nada y no soy nadie. Dentro de todo esto Dios está obrando y de igual manera quiero decirte, Dios está obrando en ti, Dios ha estado obrando en tu vida y Él no ha terminado contigo. Moisés el libertador, hemos visto su nacimiento, su mala decisión y su huida. Está claro que Moisés fue el libertador para el pueblo de Israel, pero hoy en día tenemos al único libertador de libertadores, que es Jesús el Cristo. Moisés va a ser usado para liberar a Israel de Egipto, pero Jesús es quien puede librarte de tu pecado. Jesús es quien puede librarte de tu condenación, una condenación eterna. Tal vez como Moisés has tratado de hacerlo por tus propias fuerzas. Has tomado al igual que Moisés malas decisiones. Tal vez estás en el desierto, tal vez te sentís que sos lo peor de lo peor. Yo quiero invitarte en esta noche a que pruebes con Jesús. Que Él sea tu libertador. Y tú un simple instrumento en sus manos para cumplir con sus propósitos. Voy a invitar a los músicos a que pasen adelante. Y quiero hacer una oración. Y quiero pedirte, especialmente si sentís que Dios te ha llamado, si podés mirar atrás en tu vida y quiero que pienses por un momento y veas cómo ha sido tu vida que lo veas de otra manera, no con tus aciertos y desaciertos, sino que trates de mirar la escena de tu vida como Dios preparándote, Dios equipándote para una tarea.
Y me encantaría que pudiéramos pasar un tiempo en silencio para que pienses en esto, pero más importante todavía sería si hoy te decides por Jesús. ¿Qué tal si hablas con Él y le dices, Señor, acá estoy, con mis aciertos, con mis desaciertos, con mis virtudes, con mis fracasos? Y quiero simplemente dejarlo en tus manos y decirte que quiero ser un instrumento útil en tus manos. Puedo pensar cómo Dios utilizó a mamás, a papás, a tíos en esta historia que hemos visto hoy para cumplir con sus propósitos. Aún Moisés después para liberar su pueblo. Y yo quiero decirte, Dios quiere usarte a ti. Oramos por un instante y después hacemos esta última canción juntos. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, para decirte, heme aquí, Señor, aquí estamos. Somos tu pueblo. Padre, yo vengo delante de ti en esta noche para poner en tus manos a mis hermanos, a mis hermanas aquí presentes. Señor, para pedirte una llenura de tu Espíritu sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos. Padre, también para pedirte perdón. Porque como Moisés hemos fallado. Tal vez a veces hemos pensado demasiado de nosotros mismos. Y Padre, en esta noche estamos aquí necesitados de ti. Padre, te pedimos de tu Espíritu y te decimos, heme aquí, Señor, usa. Señor, ayúdanos a poder mirar más allá de nosotros mismos y de nuestras circunstancias y de nuestras adversidades y de nuestras dificultades. Y que podamos poner nuestra mirada, como lo hizo en algún momento Moisés, dejando al mundo y poniendo nuestra mirada en ti, Señor. Padre, te pido también si hay alguien aquí que en este momento está luchando, está peleando entre tomar una decisión por ti o de continuar en el mundo, tal vez en su pecado. Que lo llenes de tu Espíritu, Señor, que le hagas sentir que tú eres real, que tú estás aquí. Si hay alguien aquí, Señor, que se encuentra abatido,
tal vez se siente fracasado, te pido que sea tu Espíritu, Señor, el que se mueva en él y le deje saber la realidad que, como con Moisés, Señor, tú no habías terminado. Y que esta noche puede ser el comienzo. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si tal vez necesitas hablar con alguien, tal vez simplemente te gustaría que alguien orara por ti, van a haber personas aquí adelante después de esta última canción para orar contigo. Queridos